Tommy Hicks, oriundo de California, Estados Unidos. Dios lo había sanado años atrás de una parálisis que los médicos consideraban irreversible. Hicks tuvo una visión de parte de Dios donde contemplaba América del Sur. Esto se le confirmó 2 veces más. El pastor Osborne, quien debía venir a Argentina, desistió al sentir de parte de Dios que él no debía viajar. Finalmente, viaja Hicks a la Argentina. Cuando el predicador recién había arribado al país, solo tenía una idea: reunirse con el presidente. A pesar de que los organizadores le decían que eso era imposible, él se preparó y salió confiado a la Casa Rosada. Luego de haberse entrevistado con el secretario del presidente y hacerle una oración, logró llegar a Perón, quien no estaba de acuerdo con que se realizara una campaña evangelística y menos en un estadio de fútbol. Cuando Perón le manifestó el problema que tenía en su piel, lo cual los médicos no habían podido solucionar, Tommy no dudó en orarle y en ese momento quedó sano completamente. De esta manera el presidente accedió al permiso. Hicks salió ese día con la aprobación para hacer la campaña en el estadio de Atlanta. El 14 de abril de 1954 comenzó este gran avivamiento en Buenos Aires. Las filas llegaban a varias cuadras alrededor del estadio. Cuando Hicks gritaba "La fe todo lo puede" y en el nombre de Jesús les ordenaba que hagan lo que no podían hacer, allí se veía a las multitudes siendo sanadas y libertadas. Pronto se convirtió en primera plana en diarios y revistas. La radio hablaba de Hicks y las personas comenzaron a asistir de a miles. Del estadio de Atlanta, cuya capacidad era de 45.000 personas, se trasladaron al de Huracán, que tenía mayor capacidad, y entraban 85.000. Luego de 2 meses de intensa actividad, Tommy Hicks regresa a su ciudad, allí en Estados Unidos. El trabajo hecho en Argentina dio mucho fruto. Entre esos corazones que recibieron al Señor estaba el del pastor Antonio Reyes, quien asistió allí por una enfermedad y recibió la completa sanidad mediante el poder de Dios. ¿Recuerda que le hayan contado cómo se difundía la llegada de Tommy Hicks? ¿Recordar cómo se difundía? No, porque no, me parece que no se difundió demasiado en ese tiempo. Aparte yo era muy chica, no tenía conocimiento de esas cosas, pero sí sé cómo llegó a mi papá la invitación para ir a la campaña. Mi papá tenía la carpintería aquí donde es el instituto y trabajaba con su hermano. Y un vecinito, un nene enfermo de asma, se acercó al alambrado y le dijo: "Don Reyes", como sabía que mi papá estaba muy enfermo del estómago, le dijo: "Don Reyes, a mi mamá, la enfermera que me da las inyecciones, le dijo que en la cancha de Atlanta va a venir un predicador evangélico que ora por los enfermos y se sana. ¿Por ququé no va?". Y el chico quería ir también, pobrecito, pero su mamá no lo llevó, no lo quería llevar. Entonces le extendió la invitación a mi papá. Y bueno, él trabajaba con su hermano y el hermano, que sufría de verlo así enfermo del estómago, dijo: "Si querés te acompaño y vamos". Y fueron. Así que no sabemos bien la fecha, el día que llegó. Nosotros suponemos que aceptó al Señor el día de mi cumpleaños, que fue el 15 de abril, porque después por los periódicos nos enteramos que la campaña había empezado el 14.
Así que aceptó el 15 de abril de 1954. Y bueno, después allí él encontró lo que buscaba. ¿Usted qué recuerda de ese momento? Porque usted fue a la campaña. Sí, después de unos días, mi papá, con mi mamá, mi hermano y yo, y mi tío con su esposa y sus 3 hijos, fuimos, nos llevaron a nosotros también a la campaña. Era una noche de abril bastante fría y me acuerdo que estábamos sentaditos en la tribuna, abrigados, con gorras de lana, y sí, me acuerdo que estaba ahí sentada al lado de mis primos. Y bueno, lo que veíamos era, no sé si exactamente era esto, es lo que yo recuerdo por ese momento que era tan chica, no sé si recordaré exactamente lo que vi, pero lo que tengo en mi mente presente es que abajo en el pasto, en lo que es la cancha de fútbol, habían armado la plataforma, el púlpito, allí estaba el predicador, que era Tommy Hicks, y el intérprete, y en el momento de la aceptación de almas, de invitación a aceptar a Cristo, la gente se acercaba, pero iban como hormigas a aceptar al Señor. Y después llamaban para orar por los enfermos y también. Tengo presente de que oraban por los enfermos, iba gente con muletas y de pronto lo veíamos correr alrededor ahí en la cancha. Eso es lo que recuerdo. Algo fantástico. Sí, ahora lo pienso y realmente sí, en un momento donde el Evangelio no se conocía muy poco, más bien cuando uno decía que era evangélico creían que era brujo, pensaban que era brujerías, porque no era muy conocido. A partir de ahí comenzó a difundirse. Ahora, ¿vos cuántos años tenías, Juan Carlos, en esa época? Tenía 19 o 20. Uh-huh. Era en el 54. 54. Cuando tenía 20 años. ¿Y qué tal? ¿Cuál fue tu trabajo allí? Bueno, es una historia muy interesante. Mi iglesia, donde yo era miembro, no creía en ir al seminario. Yo fui. Sí. Y entonces me trataron muy mal. Cuando salí del seminario me excomulgaron casi. Sí. Entonces yo me fui muy triste y dije, voy a ir a la cancha de Tommy Hicks, como una rebeldía, porque tampoco querían a Tommy Hicks en ese tiempo. Entonces me fui a la cancha, me senté arriba de todas partes y estaba triste, deprimido. Mi iglesia, yo me gradué y dije, y ahora mándenme, díganme qué tengo que hacer. Y entonces la respuesta fue sacarme. Porque era las Asambleas de Dios, que yo fui a estudiar las Asambleas de Dios. Sí, sí. Era otra denominación. Entonces me fui allá arriba y me puse a llorar y a orar y a clamar y al final me enojé. Me enojé con Dios. ¿Cómo? Yo dejo todo, fui a estudiar y me pasa esto, que me echan. Entonces digo, me voy. Y antes que empiece el culto, comencé yo a salir para afuera, que venía la gente, me voy a tirar al río o me voy a emborrachar, cualquier cosa. Estaba deprimido totalmente. Y cuando estoy saliendo, oigo por el parlante, si está Juan Carlos Ortiz en este lugar, por favor que venga a la plataforma. Ahí. ¿Qué? Yo esperé otra vez, así que me fui. Y me dijeron, mira Juan Carlos, recordamos en el seminario que vos eras el único estudiante que sabía un poco de inglés. Y Tommy Hicks necesita un secretario privado que esté con él en el hotel para recibir a la gente que va al hotel. Me ofrecieron un sueldo grande. Ay. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser? Es Dios que me dijo, Juan Carlos, yo no te abandoné. Porque eso de Tommy Hicks me catapultó al mundo. Claro. Entonces así empezó. Mira. Entonces yo tuve, la mañana próxima fui con él al Hotel Continental y yo estaba abajo recibiendo a la gente que venía. Hasta la esposa de Tecer, el vicepresidente, venía el presidente de la Cámara de Diputados, creo que era Cámpora, gobernadores, hasta el presidente de Bolivia. Yo tenía que traducirlos para Tommy Hicks. Juan Carlos, ¿vos viste algún milagro
Pero de 0 Sí, a 100. eso sí vi muchos. No tanto lo del estadio, porque allí había milagros, pero era una multitud. Pero en el hotel, un ejemplo, vino un día, además las lecciones que él me dio personalmente, vino un día la señora de Tesser, la esposa del vicepresidente, vino la señora Tau, que era de la casa Tau, la dueña de la casa Tau, y vino otra señora, eran 3 mujeres de la otra sociedad. Entonces llegan y las habían dicho que venían. Así que en el hotel la pusieron en el room, en el VIP, ¿cómo se lo dicen en español? VIP. En el salón, en VIP también le dicen. El salón VIP. Bueno, entonces dice, nos llaman a la pieza de Tommy Hicks, dice, llegó la visita para usted, baje por favor, que está en el VIP. Entonces yo voy y le digo a Tommy Hicks, dice, no, si no viene a mi pieza como todo el mundo, no las atiendo. Así nomás. Yo voy abajo, le digo al gerente del hotel, mire, dígame que no la va a atender, que tienen que ir a la pieza. No, nunca podemos permitir eso, que esta gente vaya a la pieza de él. Entonces yo voy arriba y él dice, no, si no vienen, no las atiendo. Entonces usted no sabe, usted no sabe lo que dijo en Santiago, dice que no hay que hacer acepción de personas. Claro. Entonces yo voy abajo y le digo al gerente, y la señora de Tesser se dio cuenta que había un problema. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije, mire, el pastor Hicks es una persona que no quiere hacer diferencia de clases ni de personas. Dice que si usted no va a su pieza, él no lo va a atender. ¿Qué quiere con su pieza? ¡Ay, qué maravilla! Dijo, que debe ser un hombre maravilloso, dijo. Y se vinieron a la pieza y paradas, porque era una pieza chiquita. Y entonces una de esas, la señora que no me acuerdo el nombre, le dice a Tommy Hicks, mi papá hace 10 años que desapareció, no sé, se fue de la casa, desapareció, no lo vemos más. Y mire que son amigos de los presidentes, no lo pudimos encontrar por ningún lado. Y yo traje una camiseta de él, dice, porque así pensó que, dice, para que usted, a ver si usted hace que vuelva. Entonces agarró la camiseta y dijo, en el nombre de Jesucristo, y lloró, y dice, esta noche antes de irse a la cama va a tener noticias de su papá. Ay, eso me puede atender, lo dijo así. Che, como a las 8 llaman por teléfono y dices, llorando, ¿sabe que mi papá nos llamó por teléfono y mañana desayunamos con él? Es un milagro grande. Tenía esos dones él. Otro milagro que me acuerdo, si querías que te cuente otro, sí. era un señor que llama por teléfono y él estaba enojado ese día porque hasta había trabajado. Estaba todo el día con gente que venía para que ore y la noche el culto y tenía que preparar el mensaje. Entonces estaba enojado, quería descansar. Entonces no contesta el teléfono. Así que llamaba el teléfono y yo no contestaba, pero después llamó otra vez y me dio pena y yo lo tomé. Dice, deje ese teléfono. Así, Y me dice, ay señor, estoy muy grave, tengo una sinusitis infecciosa que hace mucho que la tengo. Y el doctor me dijo que no me voy a curar. Tengo todo tapado, la cabeza, los oídos, la nariz. Y entonces le digo, pero hermano, es una cosa muy grave. No me importa, deje ese teléfono. Y digo, pero deme el teléfono. Y agarró eso, en el nombre de Jesús sea sanado. ¡Paf! Y colgó, así enojado. Querido, llama a la media hora este hombre y si usted no sabe lo que pasó. Cuando colgué el tubo, tuve que ir al baño, empezó a salirme de todo, de la nariz, por la boca, hasta por las orejas, dice. Y me siento bien. ¿Qué cosa? Y lo hizo enojado. ¿Viste? Yo creo que él tenía el don de fe. Sí. Porque, ¿te acordás de ese profeta que maldijo a los muchachos que le decían, sube calvo? Sí, y los Eliseo. mataron. Bueno, y es así, enojado como estaba. Se sanó el hombre. Qué cosa, tremendo.